tarea, pues ya se las comparto. Entonces esa tarea se va a utilizar para evaluar lo que es pues la unidad de competencia número 2. Entonces vamos a continuar con lo que es la unidad de competencia número 3. Estábamos viendo inversores. Entonces nos quedamos en la parte del inversor medio puente, que podíamos utilizar dos técnicas en modulación, ya sea la técnica en modulación rectangular o la técnica modulación SPWM. Entonces, para ambas técnicas de modulación ocupamos una señal de referencia, es decir, nuestra señal de control. En este caso, pues es una señal rectangular o cuadrada, o senoidal, perdón, para ambos casos, tanto modulación rectangular como modulación senoidal. Utilizamos una señal senoidal como referencia, de cuya señal queremos obtener la misma frecuencia a la salida. Entonces, en este caso estamos utilizando una frecuencia de 60 Hz. Entonces, nuestra señal de salida va a continuar con esa misma frecuencia. Si utilizamos una señal, una modulación rectangular, habíamos visto en la sesión anterior, por característica, una señal cuadrada, la cual seguía manteniendo la misma frecuencia de la señal senoidal y pues en el cual tomaba dos valores, debía que era una señal alterna, más el voltaje de alimentación sobre 2 y menos el voltaje de alimentación sobre 2. Entonces es una señal periódica, se está repitiendo constantemente con una frecuencia de 60 Hz. Entonces podemos obtener su distorsión armónica total. Mencionamos que la frecuencia fundamental eran 60 Hz y obteníamos una distorsión armónica total de 0.48%. Bueno, de 0.48, que era el 48%. Que decíamos que era qué tanto se asemejaba esta señal cuadrada a una señal senoidal pura. Entonces la otra duda que había quedado era, pues podíamos obtener valores promedio. Valor promedio pues es una señal alterna, se debe aproximar a 0. Valor RMS pues se acercaba a los 24 volts, que era el valor que habíamos obtenido por medio de la demostración matemática. Y había quedado la duda de al obtener el análisis de Fourier. El armónico fundamental, que es de 60 Hz, nos lo marcaba de 30.55 volts. Pues ahí fue un error mío. Este valor está en valores pico. Si dividimos este valor entre raíz de 2, vamos a obtener el valor RMS. Raíz de 2, que era el 21.6 que habíamos calculado en el ejercicio. Entonces, estos valores están en valores pico. El armónico fundamental se encuentra a 60 Hz. El siguiente armónico se debe encontrar a 3 veces la frecuencia fundamental, es decir, 180 Hz. Su magnitud es 10.18. Recordemos, son valores pico. Entonces, así se va a estar repitiendo en múltiplos de 3, bueno, valores impares de la frecuencia fundamental. El siguiente armónico, que sería el quinto, ya está a 300 Hz. Entonces, igual, teníamos la opción, que mencionaban, de que qué ventaja tenía de tener la señal centrada. Ok, en este caso vamos a utilizar un pequeño offset para ver cómo repercute en la modulación, tener un desnivel, desbalance. Vamos a visualizar primero
se dan cuenta, la señal de control ya no está centrada en cero, como la teníamos anteriormente, y sigue haciendo la comparación de una señal, en este caso que es tierra, contra la señal senoidal que va variando en el tiempo. Entonces, por lo tanto, el voltaje de salida también se ve repercutido. Si se dan cuenta, sigue manteniendo la misma característica de que el voltaje máximo es el voltaje de alimentación sobre 2 y el voltaje mínimo, el voltaje de alimentación sobre 2. Pero si se dan cuenta, los dos instantes de tiempo no son simétricos. Por lo tanto, en valor promedio vamos a tener un valor diferente a cero, como el que habíamos obtenido en la señal anterior. En este caso nos dice que el valor promedio es de menos 10 volts. El valor promedio nos dice que son menos 10 volts. Valor RMS lo va a seguir manteniendo cercano a los 24 volts, pero pues ya no cumple con la principal característica de una señal de corriente alterna, que sea su valor promedio cero. Entonces, debido a que ya no es simétrica, ya el intervalo del semiciclo positivo es de menor duración que el intervalo del semiciclo negativo. Entonces, eso repercute directamente en la modulación. Si dan cuenta, solamente estamos modificando características en modulación. Entonces, nuevamente, si modificamos el nivel de offset de la señal, igual sigue siendo una señal que no está centrada en cero. Entonces, igual se alcanza a apreciar que la señal no es simétrica, la señal en corriente alterna no es simétrica. Igual el análisis de Fourier nos va a dar de manera diferente. Vamos a hacer el análisis de Fourier. ¿Sí? Inclusive hasta nos da un valor en corriente directa, a frecuencia cero, que se considera corriente directa. Nos da una magnitud de 4.8 volts, mientras que el armónico fundamental se sigue manteniendo a los 60 Hz y con una magnitud de 29 volts. En este caso, el siguiente armónico se encuentra al doble, ya tenemos armónicos pares. 180, un armónico impar. 240 es un armónico par. Entonces, solamente por estar modificando la técnica de modulación, ya tenemos una salida diferente en el convertidor. Entonces, todo esto corresponde a modulación cuadrada. Vamos a modificar ahora para modulación senoidal, SPWM, en la cual tenemos una señal senoidal y una señal triangular de alta frecuencia. Cinco kilohertz. Vamos a bajar la frecuencia. Entonces,
Entonces, la modulación SPWM consiste en comparar la señal senoidal con nuestra señal diente de sierra, y esto nos va a hacer cambiar o va a estar variando los pulsos, la señal de salida del convertidor. Igual, si recordemos, es una señal que va a estar cambiando, no va a tener la misma duración el pulso alto como el pulso bajo, pero al final de el periodo, es decir, por aquí, por ese instante de tiempo, ¿sí?, ya sería una señal periódica, se vuelve a repetir este otro instante de tiempo. Entonces, es una técnica de emulación muy utilizada. Con esta técnica de emulación vamos a tener o vamos a considerar dos índices en modulación. Uno es índice de modulación en magnitud y otro índice de modulación en frecuencia. El primero, el índice de modulación en magnitud, la técnica bipolar o tenemos dos índices de modulación, índice de modulación en amplitud, índice en modulación en frecuencia. El primero nos va a servir para conocer la magnitud del armónico fundamental. Entonces lo vamos a obtener a partir de la magnitud del voltaje de control sobre la magnitud del voltaje de la frecuencia triangular, de la señal triangular. Y el índice de modulación en frecuencia lo obtenemos a partir de la frecuencia de la señal triangular sobre la frecuencia de la señal de control. Entonces, índice de modulación en amplitud nos sirve para conocer el valor del armónico fundamental. Se dan cuenta, el voltaje del armónico fundamental se va a encontrar en índice de modulación en magnitud multiplicado por el voltaje de CD que estemos utilizando. Entonces, el primer grupo de armónicos se va a desplazar al índice de modulación en frecuencia. Entonces, al utilizar modulación bipolar, no vamos a tener que el armónico tercero, el quinto, el séptimo. Vamos a tener el primer grupo de armónicos, se va a encontrar en el índice de modulación en frecuencia. Ahorita vamos a hacer el ejemplo para el caso que estamos manejando. Y a esta parte es muy importante, hay que evitar sobremodulación. ¿Sí? Hay que evitar que el voltaje de la señal de control sea mayor que el voltaje de la señal triangular. Entonces, vamos a pasarnos al ejercicio. Primer índice de modulación que vamos a obtener, el índice de modulación en magnitud. Valor pico. Bueno, aquí en la triangular menciona que es un valor pico. Vamos a considerar el valor, como son señales bipolares, es que tienen valores negativos y positivos. Estamos considerando su valor positivo nada más. Entonces es 1. Y para la señal senoidal, su amplitud es 0.8. Entonces el índice de modulación nos daría de 0.8 para este caso. Entonces con eso podemos obtener el valor del armónico fundamental. Va a ser 0.8 veces el voltaje de alimentación, que es el voltaje de alimentación que se encuentra en cada capacitor, es decir, el voltaje de alimentación sobre 2. El otro índice de modulación que también nos interesa es el índice de modulación en frecuencia. Si se dan cuenta, tenemos una frecuencia de control de 60 Hz y una frecuencia en la señal triangular de 1 kHz. Entonces, esto nos sirve para el índice de modulación en frecuencia. Entonces, tenemos que el índice de modulación en frecuencia es a partir de la frecuencia de la señal triangular, es decir, 1 kHz, sobre la frecuencia de la señal senoidal, son 60 Hz.
Entonces nos dice que vamos a tener el primer grupo de armónicos alrededor del armónico número 16. El armónico número 16, si se dan cuenta, tenemos la señal senoidal y la señal triangular. Nuestro voltaje de salida y vamos a aplicar el análisis de Fourier. Entonces, ya aplicando el análisis de Fourier sobre la señal de salida del inversor medio puente con modulación bipolar, tenemos que el armónico fundamental se encuentra a los 60 Hz. A los 60 Hz con una magnitud de 19.19. Teníamos que el índice de emulación era 0.8 por los 24 volts de alimentación. Es decir, el voltaje de alimentación sobre 2. Recordemos que los 24 volts es el voltaje que hay en cada capacitor. Entonces, 19.19. Si ya lo hacemos matemáticamente, es 0.8 por 24, nos da 19.2. Y decíamos que el primer grupo de armónicos se iba a desplazar al índice de modulación en frecuencia que teníamos que era el armónico 16. Entonces es armónico 16, pero es múltiplo de la frecuencia fundamental. ¿Sí? Entonces, si multiplicamos 16, que es el armónico, por 60, que es la frecuencia fundamental, nos dice que el primer grupo armónico se va a encontrar alrededor de los 960 Hz. Por aquí. Cumple. El primer grupo armónico se encuentra específicamente a la frecuencia de conmutación, que es 1 kHz. ¿Sí? Igual hay un análisis para obtener la magnitud de cada uno de estos armónicos, del grupo de armónicos. Como les mencionaba en la clase anterior, se pueden conocer a partir de doble serie de Fourier. Nos indica la frecuencia y magnitud de cada uno de estos armónicos. Entonces igual vamos a hacer si modificamos directamente el índice de modulación, si lo apreciamos, es diferente al anterior. Vamos a verlo con la señal de control y la señal triangular. Entonces, la señal de control tiene una menor amplitud, entonces repercute directamente en la salida del convertidor. Se visualiza también por series de Fourier. Si se dan cuenta, disminuyó la magnitud del armónico fundamental, ahora 19.99, entonces un índice de emulación de 0.5.
por voltaje de alimentación sobre 2 nos da 12 volts. Entonces coincide con el valor del armónico fundamental en simulación. Igual se sigue manteniendo el mismo principio de que el índice de modulación en frecuencia se desplaza, o el índice de modulación en frecuencia es donde se va a encontrar el primer grupo de armónicos. Se sigue encontrando alrededor de 1 kHz. Ahora, ¿qué pasa si... Vamos a ponerlo de 1 volt, que sean de la misma magnitud, es decir, el índice de modulación nos va a dar 1. Valor del armónico fundamental encontramos a 60 Hz con una magnitud de 24 volts. Y el primer grupo armónico, pues igual se sigue desplazando al índice de modulación en frecuencia. Pero, ¿qué sucede si a esta señal senoidal le damos un offset? Si se dan cuenta, la señal de modulación, la señal senoidal, se montó sobre un offset, entonces hay un instante de tiempo en el que la señal de control es mayor que la señal triangular. Entonces, si se dan cuenta cómo se repercute directamente en el voltaje de salida, son estos huecos que se ven, porque todo este instante de tiempo, la señal de control es mayor que la señal triangular. Se va a menos saturación. Eso sería la sobremodulación, profe. Es principio de sobremodulación. Sí, se obtiene sobremodulación cuando la señal de control es mayor y sí está centrada, o cuando la señal de control no está bien centrada y llega esta particularidad, se presenta esta parte. Son principios de sobremodulación. Entonces, si lo mencionábamos, no cumple con todo el análisis que hemos hecho anteriormente. Entonces, inclusive ya los armónicos se van a comportar de manera diferente. Entonces, es un caso en el cual no quisiéramos operar, en el cual no debemos trabajar. Y bueno, vamos a aplicar serie Fourier para visualizar cómo se comporta. Entonces, si se dan cuenta, tenemos un armónico. Vamos a hacerle un poco de zoom. Tenemos un armónico de baja frecuencia que se puede considerar corriente directa. Entonces, si recordamos, es algo que no queremos en inversores. En inversores no queremos valores de corriente directa, queremos pura corriente alterna. Entonces, igual seguimos teniendo el siguiente armónico. Se mantiene a la frecuencia fundamental, una magnitud de 22, pero pues ya tenemos un armónico de corriente directa, pues no estaría funcionando correctamente. Y pues en este caso se siguen presentando armónicos múltiplos del 2 de la frecuencia fundamental. Y vamos a tener armónicos impares, armónicos pares. Entonces, se podría, igual, hay análisis para determinar
Sí, también son armónicos. Los que se alcanzan a ver por aquí por abajo se llaman subarmónicos. Son armónicos que no son múltiplos de la frecuencia fundamental. Entonces, debido a que estamos operando dos frecuencias, la de 60 Hz y la de 1 kHz, entonces ahí hay submúltiplos de esas dos frecuencias, también son considerados armónicos. Como les menciono, se llaman subarmónicos. Entonces, al estar usando la técnica de emulación que estábamos viendo, pero con el caso de sobremodulación, entonces el convertidor ya no se comporta de una manera predecible o con la manera que estábamos nosotros analizando. Entonces, para todo ese tipo de casos hay que evitarlos, ¿sí? Hay que buscar operar dentro, pues, de los establecidos, de los márgenes que hemos estado visualizando. Entonces, ¿alguna duda sobre el caso de inversor medio puente? Igual Yo no, siempre. profe, todo bien. Maestro, ¿nos puede mandar Igual, la si simulación? regresamos. Perdón, ¿no alcanza a escuchar bien? Que si nos podría mandar la simulación. Sí, sí se las envío. Entonces, regresamos el offset a cero, es decir, la señal ya va a estar centrada y vamos a modificar la magnitud. Entonces, igual vamos a tener sobremodulación. Es el caso en que la señal senoidal es mayor que la señal triangular. Si se dan cuenta, se comporta igual, de una manera pues, errática, se puede decir. Igual, hay instantes de tiempo en los que la señal triangular es menor que la señal senoidal. En cuanto a la magnitud, se dan cuenta cómo repercute directamente en la salida. Estos casos cuando se tiene sobremodulación. Son los casos que no queremos trabajar. Bueno, en el caso este que sí está bien centrada la señal senoidal, nos sigue marcando valor promedio, un valor muy cercano a cero, debido pues que la señal senoidal está centrada, y valor RMS igual 24 volts. Vamos a ver el análisis en Fourier para ver cómo se comporta. Para este caso no tenemos armónicos de baja frecuencia. Tenemos el armónico, un subarmónico, el armónico fundamental de magnitud de 26 volts. Y se llega a presentar el tercer armónico, el quinto, y pues ya el siguiente grupo de armónicos se desplaza al índice de modulación. Pero pues igual es una técnica que lleva sobremodulación. No queremos trabajar en este caso. Entonces siempre hay que buscar que la señal sea menor o igual, la señal de control sea de magnitud menor o igual a la señal de control, a la señal triangular, perdón. Y esta sería una señal deseada en el caso del convertidor.
Entonces les envío nuevamente este archivo, que es el que se le agregó la parte de modulación, y les envío la simulación. Igual continúo revisando tareas. Si no hay más dudas, pues nos veríamos la próxima sesión. Profe, 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 tengo una duda. Dígame. Los armónicos se generan ya de base en el medio puente, ¿no? ¿Cómo de base? O sea, el solamente hacer el medio puente, los armónicos se generan como señales que uno no quiere, pero aún así las tiene ahí. Sí, los armónicos pues es producto de cualquier sistema conmutado. Esos se van a tener independientemente de la técnica de modulación que utilicemos, vamos a estar obteniendo como resultado armónicos. Entonces cualquier sistema conmutado nos conlleva a armónicos. Eso sí, siempre van a estar ahí. Ok, y son indeseados, ¿verdad? Para algunos casos, que son la mayoría, son indeseados. Hay manera de filtrarlos. Ok. Ahí me pregunta. No hemos visto hasta el momento formas de evitarlos, ¿verdad? No, para el caso de inversores todavía no vemos filtros. Como en el caso de rectificadores, si recuerdan, vimos filtro capacitivo y filtro inductivo. Entonces, igual para el caso de inversores, hay su filtro característico para reducir los armónicos. Si recuerdan, en la parte de parámetros de rendimiento había un factor que es el factor de distorsión que nos indicaba qué tanta cantidad de armónicos iba a quedar después de un filtro de segundo orden. Entonces, más adelante vamos a ver filtros y vamos a contemplar esa parte. Ok, con eso. Muchas gracias. Entonces, nos vemos la próxima sesión, muchachos. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. gracias. profe, nos vemos. Profe.